Hola, soy Iván Arias Rodríguez, investigador contratado del área de Lingüística General de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, y en este nodo temático de Lengua, Lingüística y Nuevas Tecnologías del segundo Congreso Internacional Nodos del Conocimiento voy a presentar mi artículo que lleva como título Creación de un lexicón masivo del español a partir del diccionario y del Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Sin más, comenzamos con la presentación. Bien, el lexicón que se crea a partir de estos dos diccionarios tiene la particularidad no solo de ser masivo, en el sentido de que está compuesto por casi 6,5 millones de formas del español, sino que además cada una de estas formas tiene una información asociada consistente en los lemas o lemas de los que puede derivar, y para cada uno de estos lemas una etiqueta morfosintáctica que indica de qué manera la forma se puede obtener a partir del lema. El primero de estos dos diccionarios que se utilizó, el diccionario, es como la Wikipedia, parte de la Fundación Wikimedia, y como ella es una obra colaborativa que está disponible gratuitamente online y que está, en el caso del diccionario, en 678 lenguas distintas. Se puede descargar de un único archivo, lo cual es una característica muy buena para procesarlo posteriormente en la dirección que aparece en pantalla, de tal manera que este único archivo consistente en texto contiene absolutamente todo el contenido del diccionario. Este contenido, en el momento en el que se descargó, ya que se actualiza cada 2 semanas, contenía 881.249 artículos, pero no todos son relevantes, ya que muchos de ellos son relativos a categorías, plantillas, apéndices, redirecciones, tienen contenido multimedia, son páginas de ayuda y en general son páginas que no tienen información lingüística, que es lo que nos importa para crear el lexicón. Además, muchas de estos artículos se refieren a palabras que no son de español, son de otras lenguas, y muchos de ellos también se refieren a formas concretas ya flexionadas del español y que tampoco son relevantes, ya que lo que realmente importa es crear primero un lemario con la información extraída de índole morfosintáctica principalmente para poder crear las distintas formas flexionadas. En total se crearon 78.000, bueno, se extrajeron 78.294 artículos con 80.849 entradas, y con ellas se creó el lemario que aparece, cuyos datos aparecen en la pantalla, en la tabla de la pantalla, y posteriormente se flexionó y se obtuvieron las formas referentes a las columnas de la derecha. No me voy a entretener en esta tabla, ya que como esto es un vídeo, cualquier persona que esté más interesada puede pararlo y darle un vistazo en mayor profundidad. Por otra parte, el Diccionario de la Lengua Española, que es un poco el diccionario oficial o el diccionario de referencia del español, a diferencia del diccionario, no tiene un sitio desde el que se pueda descargar el contenido para posteriormente analizarlo, sino que lo que tiene es un servidor que está disponible en la página que aparece en pantalla, al cual se le pueden hacer consultas y devuelve resultados en relación al lema o lemas del que pueda derivar la palabra que se ha introducido. Se partió entonces de un listado inicial de 87.719 lemas extraídos de Hiedra y se creó un software específico que realiza consultas a este servidor y aquellas respuestas que obtiene las va guardando para su posterior análisis. Al final se obtuvieron 87.324 lemas de 89.600 con 89.632 entradas, lo que representa el 96% del total. El resultado que devuelve el servidor puede ser distinto. En el caso como naranja, que es una palabra que solamente se puede lematizar de una manera, pues devuelve los datos que realmente son relevantes, de los que se pueden extraer la información morfosintáctica que se utilizará para crear el lexicón, y donde lo más importante son esas abreviaturas que aparecen en azul, como la F, que indica que es un sustantivo femenino, y que son las que dan la mayor parte de la información morfosintáctica necesaria para crear el lexicón. Existen unos 200 tipos aproximadamente de estas abreviaturas que, además, dependiendo de donde aparezcan en concreto dentro de la estructura de la página web que devuelve el servidor, indican una cosa u otra, de tal manera que el analizador que se crea tiene que tomar en torno a unas 500 acciones distintas dependiendo de esta combinación de abreviatura y posición.
También puede devolver una simple redirección a otro lema, un listado de lemas similares cuando la palabra que se introduce no está dentro del diccionario, o en el caso contrario de que sí que esté y además esté para posiblemente salir de varios lemas, en este caso la forma sería paras, pues un listado de todos estos lemas. Estos listados, junto con las propias palabras que aparecen en las definiciones y en los ejemplos del diccionario, se utilizan a su vez para hacer nuevas consultas al servidor y ampliar así el número de lemas que se obtienen. Al final, el número de ellos que aparecen son los que aparecen en esta tabla, tanto de lemas como de formas ya flexionadas, y de nuevo no me voy a detener en ella. Una vez extraída esta información, gracias a, pues en el diccionario principalmente a plantillas e información de estilo de la página web y en lo que acabamos de ver de la RAE, pues se extraen, se va creando las formas flexionadas del lexicon. Muchas se extraen directamente de tablas, como las tablas de conjugación verbal de la RAE o las plantillas del diccionario, pero hay una serie de ellas que se crean de manera automática con el flexionador sin que estén incluidas. Para empezar, por ejemplo, las formas en femenino y en plural, se siguen las normas de la RAE, ya que sobre todo la forma femenina la da de una manera un tanto implícita la RAE, como vemos aquí en el ejemplo de León, na, del cual se extraen las 4 formas flexionadas. Para adjetivos, aparte de estas 4 formas, también se extraen las 4 formas de superlativo con la terminación ísimo y también las 2 formas de adverbio que se obtienen a partir de la forma femenina singular, añadiéndole mente, tanto de la forma en grado positivo como en grado superlativo. Para nombres y adjetivos también se añaden 4 diminutivos distintos y se extraen también las formas femeninas y plurales. Y en los verbos, que es lo que forma la mayor parte del lexicón, pues aparte de las tablas, en el caso de que existan, y si no, pues utilizan unas heurísticas y hasta 26 modelos de conjugación distintas, dependiendo de la ortografía del verbo, pues se añaden algunas formas como el voseo dialectal americano en subjuntivo, los imperativos de primera y tercera persona, participios en femeninos y en plural, y en el infinitivo, el gerundio y el imperativo, esto es lo más relevante, se añaden formas con hasta 3 pronombres enclíticos, dependiendo de si el verbo es pronominal o no lo es transitivo o no lo es. Así de verbos, un lema como llevar, se pueden obtener formas como llevándosenosla. Por último, también se añadieron signos de puntuación. Las etiquetas que se les asignan en el mismo momento en el que se flexionan están basadas en el repertorio de etiquetas de la recomendación del grupo Eagles. En el caso del flexionador que se creó total, tiene 4.577 etiquetas distintas y la mayoría de ellas pertenecen a verbos. Estas etiquetas son de la forma que se muestran en pantalla, compuesto por un listado de caracteres de entre 2 y 16, y cada uno de estos caracteres, el primero indica la categoría gramatical de la palabra y los demás, dependiendo de esta categoría, tienen una información, un significado u otro, y cada uno de los caracteres codifica un tipo de una información concreta del tipo que indique su posición. Tenemos aquí el resto de tablas que se utilizaron y finalmente, bueno, los resultados al unir los 2 lexicones creados a partir de los 2 diccionarios se obtienen casi 6,5 millones de parejas de forma y etiqueta, más de 4.600.000 de formas distintas, y el resto de estas palabras que serían formas iguales, son homógrafas, vienen normalmente del hecho de que pueden derivar de lemas distintos, como por ejemplo nombres que coinciden con formas verbales, o incluso del mismo lema, por ejemplo, en los verbos, el caso muy habitual, la coincidencia de la forma de primera y tercera persona del singular. El código que se utiliza para todo este proceso, desde la extracción de los datos a su posterior análisis y la creación del lexicón, está disponible en el repositorio PIPI con una licencia de Creative Commons, que se puede utilizar de manera libre, y está disponible en las direcciones, en la dirección que aparece ahí. La segunda dirección es la de un transcriptor fonético, que forma parte, un paquete independiente y que se utiliza en la parte del flexionador para saber identificar cuál es la sílaba tónica y poder así, cuando se le añaden distintas desinencias, distintos sufijos a las formas, pues cuándo se debe poner o quitar una tilde y que los resultados sean correctos. El resultado total de
El lexicón que se crea es el que aparece en esta tabla, ya incluyendo la información de ambos diccionarios. Y tras esta breve bibliografía de aquello de lo que se ha mencionado en esta presentación, pues lo único que me queda es daros las gracias por vuestra atención y me quedo aquí a la espera de cualquier cuestión, cualquier aclaración que queráis que os haga sobre lo que he presentado. Pues esto es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.